A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 30 de abril de 1945. Berlín, Alemania. El Tercer Reich se derrumba. El caos se apodera de las calles de Berlín. El Führer se ha retirado a su búnker subterráneo. Teme ser capturado por el ejército soviético que avanza rápidamente. Se ha visto forzado a tomar una decisión: rendirse o morir. Pero, ¿es falsa la versión difundida de su muerte? La huida de Hitler. Alemania está cercada. Los aliados avanzan en dos frentes y prosigue su carrera hacia Berlín. Adolf Hitler se ha escondido bajo tierra. Cuando finalmente cae Berlín, él desaparece. La suerte de uno de los hombres más despiadados de la historia se convierte en un misterio. Los detalles que se han ido conociendo con el paso del tiempo son muy escasos. La versión oficial es que se suicidó de un disparo el 30 de abril de 1945. Su mujer, Eva Braun, fue encontrada muerta junto a él. Se había suicidado ingiriendo cianuro. Los ayudantes del Führer quemaron inmediatamente ambos cadáveres y después los escondieron cerca de una salida de emergencia del búnker que vemos en esta foto de 1947. Pero nadie presenció el suicidio de Hitler. Tampoco se tomaron fotografías de su cadáver, que nunca fue encontrado. Nadie vio suicidarse a Adolf Hitler ni a Eva Braun. Sigue siendo imposible demostrar que Hitler, como se cree, se suicidó de un disparo. Pero algunos hechos son indiscutibles. Los alemanes anunciaron que Hitler había muerto el 1 de mayo. "24 horas más tarde, los soviéticos tomaron el búnker y dijeron que no habían encontrado su cadáver. Y lo que resulta más misterioso aún, Joseph Stalin mantuvo hasta su muerte que Hitler había escapado. ¿Pudo ser así realmente? Años después de que acabara la guerra, fueron varios los testigos que dijeron haber visto a Hitler en Sudamérica e incluso en Europa. La inteligencia estadounidense difundió estos retratos robot entre sus agentes para que pudieran identificarlo en caso de que hubiera cambiado de aspecto. Algunos informes afirmaban que Hitler estaba vivo y que habitaba en algún lugar al noroeste de la propia Alemania, en la zona de ocupación británica. En 1968, los soviéticos cambiaron su primera versión y dijeron que existían pruebas de que Hitler había muerto en el búnker. Afirmaron haber descubierto en 1945 los cadáveres parcialmente calcinados de Hitler y de Eva Braun. Lo que no revelaron hasta décadas más tarde fue que habían enterrado sus cuerpos en un centro militar de Magdeburgo, Alemania. Los cadáveres permanecieron allí hasta que 2 décadas más tarde fueron exhumados de nuevo. La dirección del KGB ordenó en abril de 1970 que se desenterraran los restos de Adolf Hitler y de Eva Braun para ser destruidos.
Se dice que los soldados soviéticos cremaron los restos y esparcieron las cenizas por el río Elba. Más adelante, en 1993, se conoció otra sorprendente versión según la cual en Moscú se guardaban pruebas materiales de la muerte de Hitler. Estas pruebas eran un sofá supuestamente manchado con su sangre, una sección de su mandíbula y, lo que es más importante, una parte de su cráneo con un orificio de bala. Las autoridades rusas competentes restringieron el acceso a tales pruebas, por lo que nunca fueron estudiadas de acuerdo con la moderna tecnología forense. Misterios sin resolver viajará a Rusia para tratar de conseguir una autorización que permita estudiarlas en profundidad. Si es posible, serán analizadas por primera vez muestras del ADN. Los resultados podrían cambiar la historia oficial. En Alemania entrevistaremos al único miembro del círculo íntimo de Hitler que queda con vida, un guardia que compartió con él sus últimas horas en el búnker. Un equipo de investigación estudiará la versión difundida de la muerte de Hitler, empleando animación tridimensional para recrear el escenario de los hechos. Y se realizarán excavaciones en los lugares donde los soviéticos dijeron haber enterrado a Hitler para tratar de encontrar nuevas pruebas. El secretismo ruso es legendario. Las pruebas de que se disponen han sido vistas muy pocas veces y nunca se han sometido a análisis. Se guardan aquí, en el Archivo Estatal de la Federación Rusa. Después de intensas negociaciones con las autoridades, Misterios sin resolver ha obtenido permiso para acceder a los archivos. El doctor Nick Belantoni, arqueólogo de la Universidad de Connecticut, dirigirá la investigación. Pero cuando todo está listo, los responsables se niegan a concedernos el permiso previamente otorgado. Se inicia una acalorada discusión fuera de cámara. Finalmente, acceden. Pero Belantoni solo dispondrá de 60 minutos para examinar los documentos y reunir las muestras necesarias para los análisis. Disponemos de menos de una hora para reunir los datos biológicos que necesitamos. No es una situación ideal, por supuesto, pero menos es nada. La versión establecida de la muerte de Hitler proviene de un informe del ejército británico fechado en 1945. Fue el resultado de una breve investigación realizada por el comandante Hugh Trevor Roper. El 1 de noviembre de 1945 presentó las conclusiones de su investigación. Afirmaba que Eva Braun había ingerido veneno y que Hitler se había suicidado con un arma de fuego. Pero Trevor Roper contó con muy poca colaboración y se basó principalmente en los relatos de testigos presenciales. Los soviéticos controlaban el acceso al búnker. Trevor Roper no pudo realizar una investigación demasiado minuciosa. Uno de los acompañantes de Hitler en sus últimos días sigue todavía con vida. Rochus Mig se encontraba en el búnker del Führer el 30 de abril de 1945. Mig, de 92 años, tenía 27 cuando formaba parte de una unidad de guardias personales de Hitler. Aún recuerda sus últimas instrucciones. Aquel día nos dijo, la guerra está perdida. Nadie está obligado a quedarse.
Todos son libres de marcharse. Solo deben permanecer los estrictamente necesarios. Y entre esos últimos estaba yo. Teníamos que cumplir con nuestro deber hasta el final. A Hitler le obsesionaba la idea de ser capturado por los rusos. Y decidió planear meticulosamente su propia muerte. Le preguntó a su médico cuál era el mejor método de suicidio. El profesor Haase le respondió que tomar una cápsula de cianuro y pegarse un tiro después era la forma más segura de morir. Mick dice que no oyó el disparo, pero que otros sí lo oyeron. Estaba en el pasillo. Alguien escuchó el disparo y gritó. Yo no lo oí. Sin embargo, afirma que vio los cuerpos sin vida de Hitler y de su mujer Eva Braun. Por supuesto, sentí curiosidad y me acerqué a mirar. Nunca podré olvidarlo. Hitler estaba junto a la mesa, con la cabeza caída sobre esta. Eva estaba tendida en el sofá, con los ojos vueltos hacia él. Pero Mig ha variado su versión a lo largo de los años. En otras entrevistas dijo que había oído el disparo que mató a Hitler. ¿Son entonces fiables su testimonio y los de otros testigos presenciales? Hay quienes dudan de ello. En primer lugar, nadie encontró el cadáver de Hitler ni el de Eva Braun, y los testimonios de los testigos son muy contradictorios. El escritor Hans Baumann dedicó 6 años a investigar el destino final de Hitler. En julio de 1945, Stalin dijo en Potsdam a los líderes aliados que Hitler había huido a España o a Argentina. Él también está convencido de que escapó. No creo que Hitler muriera en el búnker. Las pruebas conservadas en Moscú podrían aclarar la cuestión. Es una oportunidad extraordinaria. Hemos viajado a Alemania y a Rusia en busca de pistas sobre la misteriosa muerte de Adolf Hitler. El lugar donde se supone que murió, el búnker del Führer, fue diseñado como refugio temporal. Pero a partir del 21 de abril de 1945, el bombardeo soviético fue tan intenso que Hitler se vio obligado a permanecer indefinidamente bajo tierra. Eran muy pocos los que tenían acceso a la planta inferior, donde estaban las estancias privadas del Führer. El guardaespaldas de Hitler, Rochus Mig, era uno de ellos. No se permitía a nadie entrar en el búnker, salvo a los más allegados a Hitler. Era la guarida del Führer. Hitler demostró firmeza hasta el final, pero confesó a sus ayudantes que temía ser capturado. Los soviéticos estaban dispuestos a llegar hasta el mismo centro de Berlín. Era imposible mantener la resistencia durante mucho tiempo más. El 29 de abril, Hitler se casó con su compañera sentimental Eva Braun. Al día siguiente, el Führer reunió a los pocos amigos y al personal que aún permanecía a su lado para despedirse de ellos. Después, Hitler y Eva se encerraron en sus habitaciones. Mig permaneció en su puesto. Afirma que alguien gritó cuando oyó el disparo, pero nadie se movió. Pasó mucho tiempo antes de que abrieran la puerta.
Dice que vio los cadáveres de Hitler y Eva Braun. Minutos más tarde vio también cómo el cuerpo del Führer, envuelto en una manta, era transportado por un pasillo exterior hacia el jardín de la Cancillería. Pasaron frente a mí y vi sus zapatos, que no estaban cubiertos por la manta. El Führer había ordenado a sus ayudantes que incineraran su cuerpo y el de Eva Braun. No le agradaba la idea de que los soviéticos exhibieran su cadáver. Había oído lo que le ocurrió a Benito Mussolini. Tras ser ejecutados, su cuerpo y el de su amante fueron colgados en una calle de Milán, a la vista de todos. Según cierta versión, los ayudantes de Hitler no pudieron incinerar por completo los cadáveres y enterraron sus restos cerca del búnker. Poco después, los soldados soviéticos hallaron un cuerpo que creyeron el del Führer y tomaron esta foto. Hitler, como muchos líderes políticos, tenía uno o varios dobles. Puede que uno de ellos le sustituyera en el último momento. El escritor Hans Baumann afirma que Hitler decidió emplear un doble después del atentado del 20 de julio de 1944, cuando algunos miembros del propio ejército nazi trataron de asesinarle. El intento se llamó Operación Valquiria y no tuvo éxito. Unas 200 personas relacionadas con el golpe de Estado fueron ejecutadas. Los asesores de Hitler le acabaron convenciendo para que limitara sus apariciones en público. Se mantenía escondido la mayor parte del tiempo. Aquel doble aumentó aún más la confusión en torno a la muerte de Hitler. El doble fue muerto por el Servicio de Seguridad alemán el 30 de abril. Los soviéticos descubrieron su cadáver en una tumba poco profunda el 2 de mayo. Los soldados creyeron que era el cadáver del Führer y tomaron fotografías, pero más tarde descubrieron que era 5 centímetros más bajo y que sus orejas eran diferentes a las del suplantado. Según Baumann, Stalin siempre tuvo la certeza de que Hitler había escapado. ¿Pero fue así realmente? Se sabe que la aviadora nazi Hannah Reich despegó de Berlín el 29 de abril después de reunirse con Hitler. Hay quien cree que el Führer iba a bordo de su cigüeña biplaza. Hannah esquivó el intenso fuego de la artillería antiaérea. Hasta su muerte negó que Hitler viajara con ella. Baumann, entre otros, cree que Hitler escapó posteriormente en un submarino rumbo a Argentina. El FBI investigó los numerosos rumores procedentes del país sudamericano, pero no obtuvo conclusiones. El FBI cerró el caso de la muerte de Hitler en 1956, 11 años después del fin de la guerra. Pero debido a la contradictoria naturaleza de los informes soviéticos, pervivió la especulación acerca de lo acontecido al Führer. El famoso búnker estaba justo debajo de la Cancillería del Reich. Era el Capitolio de la Alemania nazi. Tenía 2 plantas, una de oficinas donde también se alojaba el equipo de allegados a Hitler y la planta baja donde residía él. El búnker ha desaparecido. Fue destruido en 1947 y en los años 50 cubierto y pavimentado. Este es su aspecto actual. Berlín, Alemania.
Un equipo dirigido por el animador gráfico Christoph Neubauer está tratando de verificar la versión de la muerte de Hitler ofrecida por su guardia personal, Rochus Mig. Para ello ha recreado el búnker del Führer mediante animación por ordenador. Neubauer se ha valido de planos y fotografías y ha diseñado un modelo. La parte más difícil es la investigación, por supuesto. Hay que buscar información fiable, no basta con la opinión de los testigos. Primero estudia el lugar donde se encontraba el búnker. Estaba aquí exactamente. Hitler se suicidó a 7 metros bajo tierra. Luego lo llevaron al jardín. No les resultó fácil. La ciudad estaba siendo sometida a un intenso bombardeo, así que tuvieron que elegir rápidamente un lugar donde quemar el cadáver. Lo llevaron a una zanja que estaba a 4 metros y lo incineraron. Varios días después, sería allí donde lo hallaran los soldados rusos. Moscú, Archivo Estatal de la Federación Rusa. El doctor Nick Belantoni dispone solo de 1 hora para examinar las pruebas sobre la muerte de Hitler, conservadas en el archivo ruso. Empieza estudiando una serie de expedientes sobre la llamada Operación Mito. Tal es el nombre que se dio a la investigación ordenada por Joseph Stalin en diciembre de 1945 para aclarar las circunstancias de la muerte de Hitler. El propio Stalin la bautizó así porque sospechaba que dicha muerte era solo eso, un mito, porque en realidad Hitler había logrado huir. Los expedientes incluyen informes forenses y entrevistas a testigos. Entre los documentos, Belantoni encuentra algo inesperado. Un mapa del búnker esbozado por el escolta de Hitler, Rochus Mig. Pero el reloj avanza y no puede entretenerse. Estudia ahora una parte del sofá donde se supone que murió Hitler. Miren qué oscuras eran las manchas cuando se tomó esta muestra y observémoslas ahora. El tiempo las ha desgastado y el cambio es evidente. Belantoni empieza usando unos bastoncillos de algodón para humedecer la sangre ya muy reseca y obtener una muestra válida del ADN. Muy bien, ahora voy a recoger otra muestra. Se está decolorando un poco. El problema es que la muestra del ADN esté contaminada después de que hayan pasado tantas manos por estos objetos a lo largo de los años. De todas formas, vamos a tomar algunas. Toma muestras de 5 partes diferentes del sofá y deja cada una en un sobre distinto para que no se contaminen. A continuación, examina el cráneo. El agujero de bala es muy nítido. Parece un orificio de salida. Esta es la parte trasera de la bóveda craneal, justo por aquí arriba. El cráneo presenta indicios de haber sido quemado. Consultando una guía forense sobre el color de las fracturas óseas, Belantoni averigua que el cráneo fue expuesto al fuego pero poco tiempo. Hay algunas quemaduras por aquí, pero no se trata de una cremación. Apurando su tiempo, Belantoni toma fotografías y hace esquemas. También reúne muestras físicas para hacer algunas pruebas. El hueso se está deteriorando por su mala conservación.
Los fragmentos permitirán realizar el primer análisis del ADN de este misterioso cráneo. Ahora vamos a tomar fotografías y muestras de las pruebas para reunir toda la información posible acerca del cráneo. Las llevaremos a Estados Unidos y practicaremos algunos análisis en el laboratorio para intentar desvelar este misterio. Misterio sin resolver viaja por Europa esperando encontrar respuestas sobre la muerte de Adolf Hitler. Berlín, Alemania. Christoph Neubauer dirige un equipo en la capital alemana. No cree que los relatos de los testigos presenciales como Rufus Mig sean fiables. Está reuniendo pruebas para demostrar su particular teoría. Durante la guerra, los alemanes construyeron una red inmensa de búnkeres y túneles subterráneos. Algunos siguen siendo accesibles en la actualidad y prácticamente no han cambiado desde entonces. Neubauer se entrevista con un experto en la materia, Sacha Keil. Detalles estructurales como la longitud de los corredores, grosor de las paredes o acústica general le ayudarán a construir un modelo. En su primera visita podría conseguir información sobre los materiales empleados y la arquitectura de las paredes del búnker del Führer. Esta información puede darme una idea de cómo era el búnker de Hitler. Descubre un gran generador en una sala. ¿Es original? Sí, seguro. Con el 100% de seguridad. Y aún sigue funcionando después de tantas décadas. Es el último generador que queda. Uno del mismo modelo generaba la energía en el búnker del Führer. Ahora estamos en el sótano. Este es un pozo de emergencia que llega hasta el techo. Permite acceder a él. Muy bien. Esto es muy interesante porque los informes soviéticos dicen que había una salida exactamente igual en el búnker del Führer por la que se llegaba al jardín. La trampilla de emergencia muestra cómo Hitler podría haber escapado de su estancia. El doctor Nick Belantoni también está ahora en Alemania. Ha llegado desde Moscú con la intención de examinar el lugar donde se cree que Hitler fue enterrado. Se dice que en 1946, una unidad secreta del ejército soviético llamada Schmerz trasladó los restos de Hitler a una base militar en Magdeburgo, al suroeste de Berlín. La Schmerz, acrónimo que en ruso significa muerte a los espías, fue creada durante la guerra para librar al ejército rojo de traidores, desertores y espías. Finalizada la guerra, se dedicó a perseguir a los nazis, incluyendo al propio Adolf Hitler. Los resultados de sus investigaciones forman parte de los archivos de la Operación Mito que Belantoni examinó en Moscú. Se cree que el 4 de mayo de 1945, la Schmerz encontró en el búnker el cuerpo calcinado de Hitler. Y que fue enterrado en Magdeburgo, donde permaneció hasta 1970, cuando los soviéticos decidieron destruirlo para siempre. Magdeburgo, Alemania, unos 130 kilómetros al suroeste de Berlín. Esta residencia ante la que nos encontramos fue un cuartel del ejército soviético a finales de los años 40 y también el lugar donde supuestamente estuvo enterrado Hitler hasta 1970. Vamos a echar un vistazo a la zona del antiguo patio, que es donde al parecer estuvo enterrado. Quizá hallemos alguna prueba. Belantoni es guiado hasta el lugar donde se cree que fueron enterrados los cadáveres.
Como podemos observar, la vegetación se ha adueñado del terreno. Las raíces y la dureza del suelo no nos permitirán conseguir mucha información para nuestro fin. Los informes rusos dicen que el cuerpo de Hitler fue llevado a 15 kilómetros de Magdeburgo y posteriormente cremado frente a una morgue. Este de Alemania, lugar de la supuesta cremación de Hitler. Belantoni confía en localizar fragmentos óseos incinerados para confirmar que el cráneo de Moscú es auténtico. Pero el lugar no está señalado y la única pista es un artículo conservado en un archivo local que incluye una foto del emplazamiento. Acabamos de salir del archivo y allí nos han indicado un antiguo terreno del ejército soviético. Desgraciadamente solo tenían un artículo relevante, que incluye una fotografía del lugar donde fueron cremados los restos. Utilizaremos la fotografía como lo haría un detective. En ella se ve una torre, un campo y una hilera de árboles. La torre y el campo entran ahora en esta perspectiva. La base de la torre real es demasiado ancha en comparación con la de la fotografía. Tenemos que ir un poco más lejos, pero creo que estamos sobre la pista. Fíjense en eso. Una losa. Aquí hay una losa de cemento. Aquí está, efectivamente. Esa es la morgue. Según el relato de los testigos, aquí se practicó la cremación del cadáver de Adolf Hitler frente a la morgue, probablemente en el lugar donde estoy ahora. Belantoni empieza a excavar a 3 metros de donde se encontraba la parte delantera del edificio. Trata de localizar fragmentos de huesos para compararlos con el cráneo conservado en Rusia. Aquí no vamos a encontrar mucho. No encuentra huesos, pero recoge muestras a distintas profundidades del agujero para someterlas a un análisis químico. Belantoni ha reunido las pruebas necesarias para comprobar la versión soviética de la muerte de Hitler. Nuestros estudios han sido fundamentalmente exploratorios, pero está claro que podemos obtener más información. Estamos investigando cuál fue el destino de Adolf Hitler una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Durante años se ha especulado con la posibilidad de que Hitler lograra huir de Alemania. Los soldados soviéticos dijeron haber descubierto su cadáver, pero hay diferentes versiones de los hechos. Ahora, misterio sin resolver, ha tenido acceso a las pruebas que, según los archivos rusos, demuestran que Hitler murió en su búnker. Universidad de Connecticut, laboratorios científicos. El doctor Nick Belantoni ha regresado a Estados Unidos para analizar las muestras de sangre, las del cráneo y las de la tierra recogida en Alemania. Equipo científico. El equipo científico comienza buscando restos de los huesos de Hitler en el lugar donde se supone que fue enterrado su cadáver. Tengo un par de muestras recogidas en Alemania. Pero la Tierra no contiene ninguna traza de restos humanos para comparar con los fragmentos del supuesto cráneo de Hitler. Belantoni realiza a continuación un examen forense de las imágenes de alta resolución obtenidas del cráneo. Ha notado algo extraño en ellas.
Al volver de Rusia, lo primero que teníamos que hacer era estudiar detenidamente las fotografías. Las hemos ampliado en busca de algún detalle que no detectáramos investigando in situ. Nos han sorprendido dos cosas. Una de ellas ya la vimos en Rusia, pero aquí se ha evidenciado. En estas fotografías las líneas de sutura están muy abiertas. Usaremos este cráneo como modelo. En él se nota dónde se unen las distintas partes. Observamos también esta línea en la mandíbula, donde se juntan los huesos. Conforme envejecemos, empiezan a desaparecer las suturas. Si Hitler murió en el búnker fue a los 56 años. Y estas suturas parecen de alguien más joven, de entre 20 y 40 años. Y descubren algo incluso más sorprendente. Otra cosa que comprobamos en Rusia y que en las fotografías destaca mucho es que la bóveda es muy delgada. El grosor es muy escaso, algo poco frecuente en un varón adulto. Normalmente el de los varones es más grueso. Si me preguntaran por su sexo, diría que se trata de una mujer. Eso podría indicar que el cráneo conservado en Rusia durante décadas no es el de Hitler. Las pruebas del ADN, de los fragmentos del cráneo y de las muestras de sangre del sofá podrían acabar definitivamente con las dudas. Esas pruebas están siendo realizadas en el Centro de Genética Aplicada de la Universidad de Connecticut. La doctora Linda Strausbach supervisa la extracción del ADN de las muestras, pero resulta difícil debido a la antigüedad y a su estado. Los fragmentos están casi calcinados, y esa es la peor noticia para un analista científico. Los trozos de hueso quemados presentan muchas dificultades a la hora de extraer el ADN. Los trozos son muy pequeños, y no sabemos si tendremos suerte extrayendo ADN de esas muestras. Tomaremos precauciones extremas con las muestras. Seguiremos todos los procedimientos forenses para evitar su contaminación. Empiezan por dejar las muestras durante toda la noche en una solución química. Si el proceso tiene éxito, el equipo científico estará más cerca de determinar si los fragmentos del sofá y del cráneo contienen restos del ADN de Hitler. A la mañana siguiente recogen las muestras y trituran los fragmentos de hueso hasta que quedan reducidos a polvo. Pulverizamos los fragmentos de hueso para que sea más fácil extraer el ADN de la solución. Para su sorpresa, el método funciona y encuentran ADN válido, tanto en el cráneo como en las muestras del sofá. Vaya. Ya tenemos algo. Sí, parece que hay algo. Es del fragmento de hueso. Estoy sorprendida, es genial. Ahora aislarán y replicarán el ADN por medio de un proceso llamado copia molecular. Con esto, los científicos obtendrán más material de estudio. Quizá podrían desmentir todas las creencias convencionales acerca de la muerte de Hitler. Siempre supuse que podríamos extraer información de esos huesos, pero nunca hasta este punto. ¡Guau! Misterio sin resolver ha viajado a Europa tratando de saber si Adolf Hitler murió en 1945 o si por el contrario siguió con vida. Este hombre, antiguo miembro de la guardia personal de Hitler, insiste en que le vio muerto, así como a Eva Braun, en un búnker de Berlín. Este escritor cree que Hitler simuló su muerte y huyó a Argentina. Este científico está analizando las únicas muestras conocidas que se relacionan con Hitler.
En Berlín, Christoph Neubauer ha realizado una reconstrucción del búnker mediante animación. Con ella pretende contrastar el testimonio de Rochus Mig. Este es el jardín de la Cancillería del Reich, donde se encontraba el búnker. La planta superior acogía a la mayor parte del personal. Hitler habitaba la planta inferior. Esta es la puerta que conducía a sus estancias privadas. Neubauer duda del relato de Mig, según el cual vio muerto a Hitler. Parece que en el búnker principal, la sala del generador estaba justo al lado del lugar donde se encontraba Mitch. El motor diésel de submarino estaba funcionando y producía mucho ruido. Pero tenemos pruebas de que no se podía oír el motor fuera de su sala, porque las paredes estaban acondicionadas e insonorizadas. No se podía oír a través de ellas. Ni tampoco podían oír nada quienes estuvieran en la planta superior. El búnker superior estaba a casi 4 metros de distancia del inferior y además también estaba 2 metros más alto. No había manera de que alguien pudiera oír ruidos allí arriba. Es imposible. El informe más difundido sobre la muerte de Hitler parece basado en pruebas y testimonios poco fiables. El análisis de nuestro equipo científico se centra en unos restos conservados en Rusia. El doctor Nick Belantoni no cree que el cráneo allí guardado sea el de Hitler. Afirma que las líneas donde coinciden las placas craneanas son propias de una persona mucho más joven que Hitler en el momento de su supuesta muerte. El cráneo incluso podría pertenecer a una mujer. El equipo científico pudo conseguir el ADN del cromosoma sexual del cráneo. Eso revelará el sexo de la persona. Las mujeres tienen 2 cromosomas de la variedad X. Los varones tienen 2 cromosomas diferentes, uno X y otro Y. Las barras rojas nos muestran los cromosomas encontrados. Primero los científicos estudian la sangre del sofá. La muestra de sangre contiene predominantemente ADN de varón. La sangre del sofá procedía de un hombre. Pero no podemos demostrar si realmente perteneció a Hitler sin compararla con una muestra del ADN de algún pariente. Aunque en Estados Unidos viven familiares de Hitler, ninguno quiso prestarse a colaborar. Solo quedaban entonces las muestras del ADN del cráneo. La muestra que proviene del cráneo solo tiene ADN femenino, así que creemos que perteneció a una mujer. ¿El fragmento de hueso es de una mujer? El fragmento de hueso procedía del cráneo de una mujer. Vaya. ¿Estás totalmente segura de eso? Todo lo segura que puedo estar. Vaya. Misterio sin resolver ha descubierto pruebas sorprendentes que hacen dudar de la versión oficial de la muerte de Hitler. Mediante animación tridimensional, ha demostrado que los testimonios en que se basaron los historiadores no son fiables. Es más, probablemente sean inciertos. El equipo científico ha tenido acceso al cráneo que, según se creía en Rusia, desde hacía mucho tiempo, era la prueba definitiva de la muerte de Hitler en su búnker. Y ha descubierto que es de una mujer. Es emocionante. Muy emocionante. Estos sorprendentes descubrimientos podrían abrir un nuevo capítulo en la historia y llevarnos a las puertas de un intrigante misterio.
Creo que vamos a cambiar las ideas históricamente establecidas sobre los restos conservados en Rusia e incluso sobre el destino final de Hitler. Si los restos no son de Hitler, ¿qué fue de él entonces? Creo que queda mucho por descubrir.